¿Cómo comenzó el universo? Es una pregunta que siempre ha intrigado a la ciencia. Actualmente, la mayoría de los científicos aceptan la teoría del Big Bang, que afirma que hace unos 13.800 millones de años hubo una enorme expansión procedente de un punto infinitamente denso y caliente de materia. Pero, ¿qué pasó antes de eso? ¿De dónde proviene todo lo que conocemos? El gran físico teórico Stephen Hawking cree tener la respuesta y la está mostrando al mundo. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo desconocido. Bueno, existe una pregunta, la verdad, que nos hemos hecho todos alguna vez. La pregunta es, ¿qué existía antes de la creación del universo? Pues bien, llegados a este punto, está claro que cada persona cree en su propia teoría. Unos creen que el universo siempre existió, otros creen que algo lo creó, otros creen que Dios dio la orden para crearlo, otros creen que el universo comienza, acaba, vuelve a comenzar y vuelve a acabar, y así en ciclos infinitos. En fin, hay numerosas propuestas, la verdad. Sin embargo, una de las más increíbles la está revelando actualmente el gran científico Stephen Hawking. En efecto, Hawking ha tenido una entrevista con otro gran científico que se llama Neil deGrasse Tyson, muy conocido además por sus contribuciones en televisión. En esa entrevista, Hawking le ha contado a deGrasse Tyson lo que existía antes del comienzo del universo. La entrevista es tan impresionante y reveladora que se emitirá en National Geographic dentro de unos días. Hawking ha revelado en la entrevista que para entender qué es lo que había antes del universo, hay que entender una teoría llamada propuesta sin límites. Para comprender la propuesta sin límites hay que imaginarse un mando a distancia que apunta a una televisión y que muestra el comienzo del universo, es decir, desde nuestros días tendríamos que rebobinar hasta el comienzo del universo. A medida que retrocedes en el tiempo, el universo se contrae. Hay que rebobinar lo suficiente, alrededor de 13.800 millones de años, y todo el universo se reducirá al tamaño de un solo átomo. Ese átomo es la singularidad, en donde las leyes de la física pierden todo su sentido. Sin embargo, fijaos, porque el tiempo no pierde el sentido, según la teoría de Hawking, llegados a ese punto. Simplemente lo que hace es contraerse infinitamente con el universo hasta hacerse cada vez más pequeño sin tener un inicio claro. La hipótesis propuesta por Hawking nos dice que a medida que nos acercamos al inicio del universo, antes del Big Bang, al sobrepasar la barrera del Big Bang, el tiempo se convierte en algo indeterminado. Es decir, sigue habiendo espacio, pero el tiempo ya no existe. El tiempo existe a partir del Big Bang, que es cuando comienza todo. Comienza el espacio-tiempo, comienzan los sucesos, comienza el universo, comienza todo. Fijaos que hay una similitud muy interesante con los agujeros negros. Si este es un agujero negro y este es su horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno, fijaos que el horizonte de sucesos es muy similar al momento del Big Bang. Imaginaos que este es el momento del Big Bang, y que el universo antes estaba concentrado en un punto ahí. En el momento que el Big Bang se expande, es como si este horizonte de sucesos dejara de existir y el universo se expandiera. Pero antes del Big Bang, imaginaos que este es el Big Bang, entraríamos en una zona desconocida en donde el tiempo ya no existe. Y fijaos la similitud con un agujero negro. Si esto es el agujero negro, y aquí tengo un observador A y aquí un observador
B. El observador B le manda unos pitidos intermitentes, pi, 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 intermitentes, al observador A, y se acerca al horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno, donde no puede escapar ni la luz. A medida que este observador se acerque aquí, los pitidos oídos por A se van haciendo más y más largos, de acuerdo a que la aceleración de la gravedad está afectando al observador, de acuerdo con la relatividad general de Einstein, con la dilatación temporal. Bien, pero al llegar a este punto, en el momento que se sobrepase, el pitido sería eterno. ¿Por qué? Porque para este observador se acabó el tiempo. Se acabó. Entonces el observador A escucharía un pitido eterno. El observador A incluso dejaría de existir y el pitido seguiría sonando. Quedaría paralizado eternamente. Y eso es muy similar a lo que ocurre si nos vamos hacia atrás y sobrepasamos el momento del Big Bang. Hawking ha explicado varias veces que no existe un inicio del universo. Él explica que a medida que retrocedemos en el tiempo, todo se va volviendo más y más eterno exponencialmente. El tiempo va perdiendo su sentido, dejando solo paso al espacio. A esta propuesta, por cierto, se le suele llamar también estado de Hartle-Hawking, en honor, evidentemente, a dos físicos teóricos que se llaman evidentemente Stephen Hawking, estamos hablando de él, y James Hartle. Esta propuesta define que los comienzos tienen que ver con el tiempo, pero que dado que el tiempo no existía antes del Big Bang, el concepto de un principio del universo no tiene sentido. Por tanto, Hawking concluye y afirma que sabe lo que existe antes de que se formara el universo, y ha revelado que es un espacio que se contrae infinitamente con un tiempo inexistente. El tiempo y todo lo que se ha desarrollado después han comenzado después del Big Bang. De igual manera, esta propuesta, la propuesta de Hawking, revela que el universo también se colapsará dentro de más o menos unos 15.000 millones de años. Todo porque el espacio que ocupa es finito, pero que no tiene límites o bordes. Esta hipótesis, llamada también sin límite, que estamos comentando, se presentará en los próximos días en televisión y predice que, aunque el universo se contraiga, no se invertirá el tiempo como, por cierto, se creía hace unos años, sino que todo continuará su curso con la misma flecha de tiempo, con el mismo tiempo, es decir, el tiempo seguiría pasando, el tiempo seguiría positivo hasta un supuesto Big Crunch. Es decir, el tiempo, cuando el universo se empieza a contraer, no correría hacia atrás, sino que seguiría su curso. En fin, Hawking lo tiene claro. Para él, antes del universo, existía una especie de singularidad eterna. Pero esto, la verdad, plantea varias preguntas. ¿Qué proceso desencadenó el Big Bang? ¿Quién o qué dio la orden para que finalizara ese estado de no tiempo para que comenzara todo? Son preguntas que quizás la hipótesis sin límites de Hawking no pueda responder. Sin embargo, otras hipótesis en las que yo creo sí responden esas preguntas. Por ejemplo, yo creo que existen más universos que interaccionan unos con otros, creando más universos y a la vez alterándose en ciclos Big Bounce, es decir, en rebotes. Yo lo que creo que de verdad ocurre es que los universos se suceden entre sí. Está claro que ni yo ni nadie tiene la respuesta absoluta ni la verdad a todo. Es decir, lo que tenemos que tratar es de buscar la verdad del universo, y está claro que la posición de Hawking es perfectamente respetable, aunque yo en este caso
como os digo, no estoy muy de acuerdo con él, porque yo opino, y es una opinión mía, que existen los universos múltiples, existe el multiverso, perdón, y que los universos se suceden unos a otros, variándose unos a otros, afectándose unos a otros. ¿Cómo se entiende esto? Pues muy fácil. Por ejemplo, imaginaos que esta es la gráfica de un universo. Este es el tiempo y esta es la distancia que existe entre sus galaxias, por ejemplo. Distancia entre galaxias. Esta es la distancia. Distancia y tiempo. Tiempo y espacio. Bien. Los universos, yo creo que tienden a hacer esto. Es decir, sería la teoría del Big Bounce o gran rebote. Los universos tienden a llegar a un punto y volver a rebotar. ¿Pero qué pasa? Que dependiendo si son alterados o no por otros universos, pueden hacer esto, pueden hacer esto o pueden hacer esto. ¿Por qué pienso esto? Pues fijaos que si todo esto son universos, algunos en expansión, otros en contracción, otros en expansión, en el momento de que uno choca con otro, en ese momento esta gráfica se puede alterar. Se puede alterar y el universo puede contraerse o expandirse para siempre o contraerse dependiendo de la alteración con otros universos. Esta prueba podríamos tenerla en el descubrimiento del punto frío, que es una región que se ha descubierto en el universo que, bueno, ya se ha especulado mucho con ella y se cree que pudo ser la huella del choque con otro universo. Claro está que esto es muy difícil de comprobar, pero espero que en el futuro, con las nuevas tecnologías, se pueda demostrar. Si se demuestra, además de que daría pues validez, ¿no?, a la hipótesis, que todavía es una hipótesis de los multiversos, podría dar validez a esto que estamos explicando. En fin, amigos, una vez más Hawking sorprende al mundo. Y si bien es verdad que en esta ocasión, yo en concreto, bueno, no estoy de acuerdo con él, hay que tener en cuenta que sus propuestas, ojo, están respaldadas por las matemáticas. Y que si llegó a esas conclusiones es porque algo de razón debe de tener. Aunque yo creo que no la tiene toda. En fin, amigos, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.